Vamos a la palabra del Señor en Primera de Corintios, esa carta que estamos estudiando. Primera carta a la iglesia en Corinto. Estamos hablando sobre la madurez del creyente. Dios nos ha hablado mucho sobre ese tema de la madurez, porque Él quiere que maduremos, que sigamos madurando. Cuando Él pone el sentir de algunos temas, créanos que oramos a Dios para que Él nos muestre qué necesita la iglesia y qué Él quiere, y damos lo que Él nos muestra. Hay muchos recursos en la palabra que podemos traer. Hay mucha variedad de predicaciones, pero tenemos que obedecer a Dios y predicarle a la iglesia lo que Él pone en nuestros corazones. A veces uno porfía un poquito con el Señor y le dice, pero ¿por qué este tema si se ha hablado tanto de esto? Y el Señor viene ahí otra vez. Y ahí viene, quiero que hables de eso. Y bueno, hay que ser un predicador, un pastor para poder sentir lo que yo le estoy hablando. Créanos que es una muy grande responsabilidad la que tenemos con la palabra. Bien, amados, quiero continuar con la ayuda del Señor compartiendo esta serie de enseñanzas sobre la madurez del creyente. Yo sé que si yo le preguntaría a usted si usted es un cristiano maduro, tal vez usted levantaría la mano. Todos creemos en alguna forma que somos maduros. No nos consideramos niños. Es un sentir siempre de nosotros como humanos, como seres imperfectos, en lo natural, por supuesto, pensar más allá de lo que somos. Y cuando hablamos de la madurez, estamos hablando del desarrollo del hombre nuevo, de la vida nueva en el creyente. No tiene nada que ver con el viejo Adán, lo que la palabra llama el hombre viejo, y la naturaleza carnal. No desarrolla, el espíritu no ha sido dejado en nosotros para morar, para desarrollar la naturaleza carnal, sino para desarrollar lo que el Señor depositó en nosotros, que se le llama el hombre nuevo, la vida en el espíritu. Hemos explicado, según la luz que recibimos de Dios, que cuando Cristo descendió, se encarnó en el vientre de María, el Señor se encarnó y Cristo nació como un ser humano y se desarrolló. Dice que Él crecía en estatura, en sabiduría para con Dios y los hombres, y en gracia para con Dios y los hombres. Un desarrollo que era común a los humanos. Y Él nació y se desarrolló como un ser humano en medio de los hombres. Pero después que Jesús muere en la cruz y resucita, asciende al cielo y está a la diestra del Padre, ya Él no está desarrollándose humanamente, sino que su personalidad es la que está siendo desarrollada en nosotros, en nuestro espíritu. Amén. Su carácter, la manifestación de Dios, lo que la Biblia muchas veces le llama la gloria de Dios en nosotros, que es el reflejo de su persona. Dios tuvo el deseo de que estuviera en Adán, dándole su imagen y su semejanza, parte de la humanidad. Pero en Cristo adquirimos una naturaleza superior a la de Adán, amados, porque Él es espíritu vivificante. Adán era alma viviente. Fue creado por un soplo y por una formación del polvo. Jesús no. Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo, y ese mismo Espíritu está engendrando su personalidad, formándola en nosotros. Entonces, eso es lo que tiene que madurar. Entonces, como dice Gálatas, andad en el Espíritu y no satisfaceréis los deseos de la carne. A medida que esa naturaleza espiritual que hay en nosotros, dentro de nosotros, que se está desarrollando, se va reflejando la personalidad del Hijo
en nosotros el comportamiento del Hijo, la mente del Hijo, la conducta del Hijo, el afecto al Padre, a lo eterno, al reino del Hijo, se va desarrollando en nosotros y se va reflejando, va eclipsando la naturaleza carnal, porque no desaparece hasta que Cristo nos transforme y nos lleve al cielo, sino que está ahí, pero está siendo eclipsada. Cada día debe mostrarse menos la naturaleza carnal. Entonces ese es el crecimiento, el desarrollo, la madurez. Y la carta a los primeros, de primera a los Corintios, es lo que el Señor me ha comunicado para que veamos algunas carencias que había en esta iglesia, que si faltan en nosotros nos vamos a comportar igual que ellos. La idea del Espíritu es que nosotros, explorando, recibiendo la exposición de esas carencias, pidiendo al Espíritu Santo que nos alumbre la palabra, vamos a evitar y vamos a procurar crecer en esas áreas y obedecer en esas áreas, porque lo que Dios nos pide es que obedezcamos, que nos dejemos llevar por el Espíritu, que nos dejemos llevar por la palabra. Obediencia. Y a medida que obedecemos en esas áreas que Pablo les reclama a los corintios, nosotros vamos a ver la obra de Dios desarrollándose en nosotros, el poder de Dios, la eficacia del Espíritu y la vida del cielo cada día en nosotros desarrollándose. La vida del cielo estará en tu lenguaje, estará en tus acciones, estará en tus relaciones, estará en tu mayordomía. La vida del cielo estará en tus empresas. Y es hermoso y poderoso, es impactante, hermanos. Y eso es lo que el Señor quiere que se desarrolle. Y no es algo que tiene que ver solamente con el tiempo que tenemos en los caminos de Dios. Porque muchas veces pensamos que es un asunto de tiempo en la fe. El tiempo es parte, porque se necesita tiempo para formar, tiempo para crecer. Pero no es el todo. Lo esencial es la comunión con Dios por la obediencia. Diga tiempo y obediencia en la comunión con el Padre. Les hablo esto para ir a lo que vamos a tratar en esta noche. Fíjese que son dos cosas que me veo en la palabra, en lo natural y en lo espiritual. Un hijo en lo natural se desarrollaba bien por dos factores: crecimiento en el tiempo y comunión con su padre. Relación dinámica de obediencia con su padre. Se podía crecer y llegar a los 30, 40 años, pero si no tuvo con su padre, bajo el manto de su padre, una relación de obediencia, de acatamiento a las instrucciones de su padre, y no absorbió el modelo de su padre, ese muchacho o esa muchacha no crecería bien, no iba a madurar para enfrentar la vida de una manera correcta. Entonces lo espiritual es igual: tiempo en el evangelio, tiempo en la palabra y relación paternal. Todo creyente debe tener una figura paternal espiritual que Dios nos provee a través de la pastoral que el Señor nos concede. Y por eso está la iglesia como una familia. A la iglesia se le llama una familia. ¿Por qué? Porque en la iglesia hay paternidad de Dios a través de los líderes, de los servidores que discipulan y enseñan. ¿Para qué? Para que los creyentes maduren y sean capacitados para la obra del ministerio. Amén. La palabra lo dice en Efesios 4, los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, tienen la misión de ofrecer esa paternidad en el Espíritu de Cristo. Y cuando el creyente tiene 20 años en el evangelio, pero también tiene 20 años de paternidad sana, madura. Y ese creyente va a llegar a un nivel que va a poder vivir el reino y transferir el reino a otros. ¿Me doy a entender, amados? Entonces un creyente que tiene muchos años y no madura, generalmente es porque ha estado saltando de aquí para allá. Nunca se ha sometido a un manto de paternidad consistente. Yo, en la experiencia que tengo como ministro, he visto esto bien claro. Cristianos y cristianas que han sido sometidos a una guía consistente por un tiempo prolongado de alguien maduro, dan fruto, crecen, se reproducen, son verdaderamente personas muy útiles en el reino de Dios. Pero cristianos que se mueven mucho y no tienen consistencia y tiempo bajo un manto de paternidad o de maternidad espiritual,
Son cristianos que van a tener muchos tropiezos, van a seguir luchando con muchas deficiencias y va a haber un problema muy grande. Y hay un detalle que vamos a ver en esta noche que muestra eso. Bien, Primera de Corintios capítulo 2 en esta noche. Ya vimos la necesidad de madurar, porque es necesario madurar por la sociedad donde el Señor nos tiene a nosotros. Si usted no madura en la comunidad donde usted vive, usted no va a poder ofrecer resistencia al pecado, ni resistencia a la cultura contraria a la del reino de Dios. Se va a dejar influenciar, se va a dejar arrastrar, no va a poder vencer las tentaciones y las seducciones y las ofertas que el sistema a usted le da. Porque al fin y al cabo, usted se está enfrentando al sistema con la ayuda de Dios, primero que todo, pero en lo humano solo, porque el pastor está acá el domingo, el jueves y le da la palabra. Su líder, donde usted tal vez, si pertenece a un grupo donde se le da apoyo espiritual, está con usted algunas horas, pero en su trabajo usted está solo, en la escuela está solo, donde usted se mueve solo. Y tiene que aprender a responder a ese sistema cuando está solo, solamente bajo los ojos y el manto guardador del Señor. ¿Me doy a entender? Entonces, si usted no madura, aunque usted tenga una buena iglesia, aunque usted pertenezca a un círculo de apoyo espiritual, si no madura en el espíritu, no va a poder hacer frente a esas seducciones que diariamente le rodean. Amén. Es necesario madurar. La otra razón que vimos es que la madurez nos provee del discernimiento, que no es lo mismo que conocimiento. Discernir es distinguir y aplicar en el momento adecuado, que es lo mismo que la sabiduría de Dios. Un cristiano que tiene sabiduría de Dios y la aplica en el momento adecuado es un cristiano que tiene madurez de discernimiento. No es mucha información, no es dominio de conceptos, teorías religiosas, es distinguir lo bueno de lo malo, el camino derecho del camino torcido y tomar la decisión correcta en el momento correcto. Amén, amados. Hay muchos creyentes que disciernen las cosas y no se dejan engañar fácil, pero hay otros que son ingenuos y fácilmente se dejan influenciar, se distraen, se desorientan con facilidad. Vimos el ejemplo del varón bienaventurado que no se sentaba en silla de escarnecedores, que no buscaba el consejo de los malos, no seguía la corriente de los malvados. ¿Por qué? Porque dice: en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ese estaba sembrado junto a corriente de agua. Había una relación con Dios a través de la palabra, de meditación, de reflexión. Y eso le dio la capacidad de poder distinguir: no, en esta silla yo no me siento, este consejo yo no lo sigo, yo soy otra cosa. ¿Por qué? Porque estaba sembrado junto a corriente de agua, la palabra, amado. ¿Me doy a entender, amados? Delicia, reflexión. Muy bien, vamos hoy a hablar sobre la madurez corporativa. Es necesario madurar para poder tener conciencia de cuerpo, de que es un cuerpo y que usted es parte de un cuerpo. Esto era una deficiencia muy fuerte entre los corintios. Mira el capítulo 2, el verso 6. Vamos a empezar por ahí en esta noche. Todos atentos. Ahora voy al tema que me toca esta noche. Dice así la santa palabra de nuestro Dios. Verso 6, 2:6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Está hablando de la sabiduría no del mundo, sino de la sabiduría revelada, de la sabiduría de Dios, donde está implicado el discernimiento divino. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de esta edad presente, ni de los príncipes de esta edad que perece. Usted lo puede ver ahí y usted continúa leyendo y Pablo traza la diferencia. Le animo a que en casa lea esa porción completa y llegue hasta el 3 para ganar tiempo, porque la explicación no necesita de que yo lea todos esos textos, sino solo algunos. Si usted va conmigo al verso 13, salte al 13, dice: de estas cosas estamos hablando, no con las palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu.
enseñadas por el Espíritu. Y es el ideal. El Espíritu le ha sido entregado el ministerio vicario de Cristo, porque el vicario de Cristo es el Espíritu Santo, no ningún hombre ni ningún poder religioso. El vicario de Cristo es el Espíritu Santo en la tierra. Y Él está encargado, dice, de enseñarnos las cosas profundas de Dios, la sabiduría de Dios, para llevarnos a la madurez en esa sabiduría. Entonces, tener al Espíritu Santo como maestro nos reta a crecer hasta llegar a ser espirituales. Repítalo conmigo. Tener al Espíritu Santo como maestro nos reta, nos desafía a crecer y madurar como seres espirituales. Ese es el trabajo del Espíritu, llevarnos a madurar como personas espirituales, para que cada día se desarrolle en nosotros y se evidencie en nosotros, se manifieste en nosotros ese mundo del Espíritu, en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Y el mundo natural, carnal, va quedando atrás, va desapareciendo, le vamos perdiendo el gusto por el ministerio bendito y poderoso del Espíritu Santo. Entonces nos lleva a poder interpretar o aplicar lo espiritual a lo espiritual, acomodar, dicen algunas versiones. Pero dice que el hombre natural, el no nacido de nuevo, el que no tiene el Espíritu en su vida, ese es el natural, no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede comprender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. El 15, en cambio, el hombre espiritual lo juzga todo. Diga, el espiritual es el instruido por el Espíritu. El espiritual, en cambio, lo juzga todo, mientras que él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente ¿de quién? Usted ve lo que está siendo desarrollado en nosotros. Entonces el 3, porque ahí hay un encabezado que separa las porciones, los párrafos, pero en el original sigue la lectura, dice, y yo, una I copulativa, conecta lo anterior con lo que continúa, y yo, hermanos, no pude hablarles como a quienes, como a espirituales, sino como a carnales, como a niñitos, dice mi versión, en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo y ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues en tanto que hay celos y contiendas entre ustedes, ¿no es cierto que son carnales y andan como humanos? Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, mientras otro dice, yo soy de Apolos, ¿no son carnales? ¿Qué pues es Apolo y qué es Pablo? Solo siervos por medio de los cuales han creído, y a cada uno según el Señor le concedió. Yo planté, Apolos regó, pero Dios dio el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino ¿quién? Dios, quien da el crecimiento. Da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su recompensa conforme a su propia labor. Porque nosotros somos ¿qué? Colaboradores de Dios, y ustedes son ¿qué? Huerto de Dios, edificio de Dios. Diga conmigo, muchos colaboradores, pero un solo edificio. Ellos no habían entendido eso, no eran capaces de entender esa diferencia. Que Dios establece muchos colaboradores con diferentes estilos, con diferentes capacidades expresivas, con diversidad de forma de traer, de ventilar el depósito que Dios le ha dado, de transferir el don a través del ministerio que Dios les ha dado. Una diversidad. Entonces, imagínese, Pedro viene del judaísmo, imagínese su estilo. Su dinámica de exponer la gracia en la ley. Apolos, formado en Alejandría, imagínese el estilo de Apolos y el contenido y la forma como trazaba la misma verdad en Cristo. El estilo de Pablo, un hombre sumergido en las aguas de la gracia.
y Cristo, que realmente Él era la fuente, el fundamento, como dice Pablo, que era la fuente de agua viva de donde todos tenían que sacar para darle a beber a la iglesia. ¿Qué pasó con los niñitos? ¿Qué pasó con los inmaduros? Con aquellos que Pablo quiso, dice, yo quise hablarles a ustedes como espirituales, como a maduros, pero no pude, porque todavía son carnales, no han crecido, porque se están enamorando de los estilos. Se están dejando impresionar por la forma de los líderes que le guían, por la elocuencia. Yo me imagino que los alejandrinos que estaban en la iglesia se inclinaban hacia Apolos. Los judíos que habían venido de Jerusalén y estaban en Corinto congregándose, se inclinaban por el estilo de Pedro. Y los que habían sido influenciados por el estilo de Pablo, por Pablo, y se armó allí un asunto en la iglesia, que ya la iglesia, aunque era iglesia, no parecía iglesia ni estaba funcionando como iglesia. Por las niñadas, por un grupete de muchachitos de creche, de guardería, que no estaban dispuestos a ir más allá y a dejarse apacentar por el Espíritu de Cristo y dejar atrás las susceptibilidades y los complejos naturales, porque son complejos. Las formas humanas, la elocuencia, son complejos. Y claro, es la tendencia nuestra porque nos formamos, nos levantamos en una cultura que idealiza a los hombres y que idealiza los estilos que me gustan. Y el Espíritu como maestro viene a tratar de limpiar, quitar esas cosas y llevarnos a la madurez de discernir con la mente de Cristo. Diga, discernir con la mente de Cristo. El maduro discierne con la mente de Cristo, no con la mente de Pablo, ni de Apolo, ni de Pedro, ni de Manolo, ni de Radamés, ni de Rafael, ni de fulanito, ni de Perencejo. El espiritual discierne con la mente de Cristo. Pero hay que crecer, hay que entender hacia dónde se propone llevarnos el Espíritu que nos enseña. Entonces, hay algo muy importante que quiero notificarlo. He hecho referencia a esto y el pastor en algunas enseñanzas. Y en la Biblia, en el idioma griego, se utilizan unos 5 términos para referirse a los niveles de madurez de la persona. 5 términos diferentes. Por ejemplo, la palabra hijo se traduce hijo en el castellano siempre, pero en el idioma griego se usan diversas palabras que enfocan el nivel de madurez en el que estaba la persona. El término del bebecito era el término nepio. Un nepio era un bebé, un lactante. El paidon era el de 2 años a 12 años, 13 años. El paidon. El tecnon era el de 13 años a 20 y tal vez alguito más. El huío era de 20 a 30, 35 años, tal vez podría llegar a 40. Habían diferentes términos para señalar el nivel de madurez. Y estaba el teleios, que era el espiritual, al que Pablo se refiere como el espiritual, que es una persona que ya está en una capacidad de mayordomía y de madurez, que él puede transferir a otro la imagen del Padre. Ya ese hijo teleio es perfecto en el sentido de madurez, y él ha absorbido tan profundamente y tan marcadamente la imagen de su padre que él se la puede transferir a los hijos menores, puede cuidar a los hijos menores, enseñar a los hijos menores como si fuera el mismo padre. El teleios podría manejar las empresas del padre como si fuera el mismo padre. El teleios, maduro, estable, tenía bajo control sus deseos, sus carácter, estaba bajo control. Era dueño de su espíritu el teleios. Por eso la palabra está cuando dice que la Biblia es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea
teleios, enteramente preparado para toda buena obra. Y enteramente preparado. El teleio era un hombre ya, un hombre hecho y derecho. Y en la vida espiritual, esto era lo natural que se veía eso así. Entonces toma el Espíritu esos términos para usarlos a través de los apóstoles en las cartas y hablar de los niveles en los que estaba la iglesia. Wow, y en el libro a los Corintios, miren, aquí cuando, por ejemplo, en el 2:6, cuando dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, la palabra es teleios. Y luego en el contexto dice que esos teleios, esos maduros son los espirituales. Cuando Pablo dice no pude hablarles como espirituales, está diciendo no les pude hablar como a teleios. Y cuando dice sino como a niños, la palabra es nepios. Y ustedes recuerdan, le dije que nepio es el bebecito, el lactante. Ustedes lo que tienen que beber es leche, son lactantes todavía. Eso explica, Pablo dice, me imagino orando, buscando a Dios, ¿qué pasa con esta iglesia? Y el Espíritu dice, es que son nepios todavía. No son capaces de la enseñanza sólida. Hay que volverlos a formar en lo básico. Nepios, lactantes. En primera de Pedro dice, desead como niños recién nacidos. Entonces un recién nacido. La leche espiritual, no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis. Entonces Pablo es claro y ellos entendían lo que Pablo les estaba diciendo. Podía haber una ofensa en su ego por lo que Pablo les estaba enseñando. Porque Pablo les planteó la situación en la que estaban. Ustedes son nepios, son bebés. Pero ellos no lo creían, ellos creían que sabían, ellos se creían sabios. Llegó un punto en que Pablo le dice, ustedes saben más que yo. Hubo una ocasión que Pablo le dice a ellos, ¿acaso el evangelio llegó a ustedes o salió de ustedes? Ustedes lo inventaron, parece. A los corintios. Por la vanidad de su ego, estaban inflados. Todo eso lo veremos más adelante. La inmadurez infla. Entonces, una iglesia en esa condición llena de niños, nepios, lactantes que no pasan del tetero, ¿cómo puede impactar su comunidad? ¿Cómo puede desarrollar el ideal de Dios en ella? Amados, un cristiano, un hombre, una mujer de Dios, que todavía hay que cambiarle los pampers y darle tetero porque no son capaces de discernir diferencias. Yo recuerdo allá en New Jersey en uno de los cultos, habían los niños tocando el pandero, había una niña un poquito más madura, ella tocaba el pandero y yo recuerdo que se salió un poquito del ritmo y estaba contrario al ritmo del altar, de los que están encargados de llevar al pueblo a la presencia de Dios. Y yo le dije a esa niña, por favor, con mucho amor, no lo toque porque no le está dando con el ritmo del altar y no está bien. Y ella con una sonrisa madurita, grandecita, me miró y guardó su pandero y siguió alabando a Dios y danzando contenta. No se ofendió. Igualito siguió danzando. Pero el otro día me tocó a una niñita chiquita aplicarle lo mismo y usted tenía que ver la reacción de la niñita. ¿Por qué? Porque yo me estoy divirtiendo y tú vienes a matarme mi diversión. Porque para ella, porque bebé es una diversión. El niñito. Y Dios recibe ahí, aunque se está divirtiendo. Porque es un niñito. ¿Usted me entiende? Porque el bebé, el nepio, está pensando en sí mismo. El lactante está concentrado en sí mismo. Es parte de una familia, pero eso no está en su cabeza. El bebé está creciendo dentro de una familia que es una totalidad, pero eso no está en su cabeza. En su cabeza está yo, lo mío. Si quiere pecho, no importa que mamá esté en medio de la gente y le agarre el vestido y quiere con su pecho, no importa. No tienen esa capacidad.
porque es un bebé. Esa niñita por su nivel era un nepio. Reaccionó así, yo la entiendo. La más grandecita era más madura, en su cabeza ya estaba más desarrollado el concepto de corporación, de cuerpo. Y me duele ver cuántos cristianos que deberían pensar diferente, a veces uno nota esas reacciones de niñitos. Que uno quiere hacerle consciente de lo que es la conciencia corporativa, trabajar en equipo, adorar como un cuerpo, favorecer la edificación de la totalidad, no de mi individualidad, y se ponen bravos cuando uno le llama la atención por algunas cosas que afectan lo que es el cuerpo. ¿Por qué mi diversión? Con 20 años en el evangelio. Y eso no adora a Dios, no satisface a Dios, ni proyecta el reino. No puede proyectar el reino un nepio lactante. Está proyectándose a sí mismo y el hombre viejo todavía. Y el ideal de Dios es que crezcamos. Repítalo conmigo, diga, el ideal de Dios es que crezcamos a tal nivel de ser útiles al desarrollo del reino en la tierra. Pablo, con cierto sentido de frustración, desnuda la condición de ellos delante de sus ojos y les habla a ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué yo digo que ustedes son nepios, que son lactantes, que no son teleios, están lejos, a miles de millas de ser teleios? ¿Por qué? Porque ustedes tienen disensiones por cosas que no deberían ya tenerlas. Andan como hombres, como humanos, porque cuando uno dice yo soy de Pablo, mientras el otro dice yo soy de Apolos, no son carnales. ¿Qué pues es Apolo? No entienden la diferencia de que nosotros simplemente somos colaboradores, que nuestro trabajo es en pro del crecimiento del templo, de la edificación del edificio, que son ustedes. Ustedes son un edificio, no son bloquecitos sueltos uno aquí por allá. No, ustedes son un edificio. Y tienen que entender que hay muchos colaboradores, pero el edificio es uno solo. Y abajo dice, soy templo, un templo para morada de Dios en el Espíritu. Dígalo conmigo, un templo. ¿Para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. Usted nunca debe olvidar que usted es parte de un templo. ¿Para qué? Para que la morada sea de Dios en el Espíritu. Eso es la iglesia. Una casa, un edificio, un templo. Y el término que utiliza Pablo en Corinto es cuerpo. Por eso es que le puse madurez corporativa. Hasta que la iglesia no llega a un nivel de madurez corporativa, la iglesia no puede desatar el poder de Dios en su comunidad. Seguirá haciendo actividades, seguirá haciendo sonido religioso y cumpliendo con un ritual esporádico, pero no podrá impactar, porque la palabra de Dios me enseña que hay dones, hay ministerios y hay operaciones. El don te lo dio Dios a ti, te va a pedir cuenta a ti por él. Tu ministerio te lo dio Dios a ti, te va a pedir cuenta por él a ti. Cada quien dará cuenta a Dios de sí mismo. Pero el ministerio de los dones se ha desarrollado en una comunidad a favor de toda la comunidad del cuerpo, así como cada célula, cada hueso, cada músculo, cada nervio del cuerpo trabaja en pro de la totalidad del cuerpo, del bienestar general y total del cuerpo. Así tú, como una celulita, un nervito, un musculito, un huesito en el cuerpo, una uñita, una pestañita, una naricita, un cabellito, tú estás en el cuerpo para funcionar a favor de la totalidad. Diga, función corporativa de cuerpo. Pero si no eres maduro, eres niñito, eres nepio y no te leyes, no vas a lograr eso. Vas a estorbar el crecimiento. Entonces una iglesia en esa condición no puede impactar, porque para que llegue al nivel de operación, que es la palabra que se utiliza para el poder que levantó a Cristo de entre los muertos.
la operación. Energía o energema, que es la plena energía de Dios actuando, de donde ahí es que viene la palabra energía. Para que la iglesia la desate, la iglesia tiene que aprender a trabajar en equipo y a trabajar como un cuerpo, porque eso es lo que desata la operación. La palabra operación en la Biblia se utiliza cuando es una operación o un acto desarrollado por un equipo trabajando junto como un cuerpo. Una sola persona funcionando no desata una operación, desata un ministerio. Pero el objetivo del Espíritu no es que te quedes en don y en ministerio, es que la iglesia llegue a su plena capacidad operativa donde Dios la ha puesto. Y la iglesia de Corinto no pudo porque la incapacidad de estos niños debilitó el impacto de la iglesia. Repítalo conmigo, diga: la incapacidad de los niños debilita el impacto de la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Que las oraciones no tienen el mismo poder, las alabanzas no tienen el mismo impacto en el cielo, la evangelización no tiene el mismo efecto, el discipulado no tiene el mismo efecto, la enseñanza de la palabra no tiene el mismo efecto, porque donde hay división hay debilidad. Donde hay individualismo y donde no hay conciencia corporativa, hay debilidad, no fortaleza. Y por eso Pablo le dice: tienen que cambiar, tienen que madurar, tienen que crecer. Bendito es el nombre del Señor. Diga: para poder practicar la madurez corporativa, primero hay que crecer en madurez individual. Usted tiene que asumir su responsabilidad de su crecimiento primero que el padre que te enseña. ¿Por qué? Porque tú no puedes poner la responsabilidad de tu crecimiento espiritual sobre otro, sino primero en tu relación con el Espíritu Santo. No se ha entendido mucho el ministerio, la importancia del ministerio del Espíritu Santo. Él es el que está desarrollando el reino de Dios en nosotros. Y si tú no tienes una relación personal, seria, consistente con el Espíritu Santo de Dios como una persona, tú no puedes crecer. Aunque tengas un buen padre, no vas a madurar. Aunque tu pastor, tu tutor, a quien Dios te ha dado como guía para enseñarte, te enseñe, si tu relación con el Espíritu Santo no es sana, no es dinámica, no es consistente, no podrás aprender. Tú necesitas tener tiempo con Dios, tiempo con la persona del Espíritu Santo. Él te va a hablar, te va a enseñar. Va a preparar tu corazón para que la semilla germine y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, porque Él es quien germina la semilla en tu vida. Miren cómo Pablo relaciona, cómo se relaciona en la palabra, la madurez corporativa al crecimiento espiritual. El capítulo 1, vamos a pasar rapidito a través de algunos textos. El capítulo 1, verso 12 de Primera de Corintios, dice: me refiero a que uno de ustedes está diciendo: yo soy de Pablo, otro yo de Apolos, otro yo de Pedro y otro yo de Cristo. 4 grupos. La evidencia de que son nepios, no maduros, sino carnales, niños, lactantes, es la forma como hablan, cómo se expresan. Luego en el 3 al 4, ya lo leímos, Pablo dice: yo no pude hablarles. No pude hablarles como a espirituales, sino como a niños, a carnales. Y en el 3 dice: porque todavía son carnales.
lo que significa que Pablo esperaba que llegara un tiempo en que no fueran carnales. Todavía son carnales. Pues en tanto que hay celos y contiendas entre ustedes, ¿no es cierto que son carnales y andan como humanos? Y otra vez, porque cuando uno dice yo soy de Pablo, mientras otro dice yo soy de Apolos, no son carnales. Miren, hay dos cosas importantes que debemos reflexionar en esta noche. Tanto los creyentes, el laico, podríamos llamarlo, usted como creyente en la iglesia, y nosotros el cuerpo de servidores, colaboradores, ministros, pastores, ancianos, líderes. Miren, ese problema de la preferencia y de las divisiones y